Amén. Y esta enseñanza es inspirada en las últimas enseñanzas que hemos tenido durante los miércoles y los domingos. Y cuando me dan la tarea de venir y compartir con ustedes el mensaje, me debatí en cómo, porque buscar el tema que Dios quiere no es nada sencillo. Es más sencillo cuando la pastora le dice: predique de tal cosa, porque usted de ahí se agarra y empieza a armar. Pero cuando le dejan a su criterio, es donde usted tiene que empezar a meterse con Dios para entender lo que Dios quiere ministrar a su pueblo. Amén. Y es ahí donde quiero recapitular algunas cosas que son necesarias e importantes. Y es ahí donde vemos que toda predicación siempre se habla de las circunstancias que posiblemente atravesamos todos. Y siempre usted va a ver un predicador mencionando sobre nuestras circunstancias. Y creo que es normal que nosotros vivamos adversidades. Es normal que tengamos circunstancias, eso es normal. Pero yo también quiero recordarle lo importante, lo que recalca Jesús cuando dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero diga conmigo: pero confiad. Vamos, como con ganas, confiad. Confiad es una palabra que yo quiero que usted tenga ahí bien enmarcada y presente en medio de todo lo que vamos a enseñar. Confiad. Yo he vencido al mundo. Y esto es interesante porque todas las versiones que me encontré cuando empecé a estudiar este versículo me recalcan la palabra confiad. Confiad es la habilidad, o es, bíblicamente hablando, se refiere a nuestra esperanza y seguir, o la seguridad que debemos tener en Dios, sabiendo que Dios, Él es fiel y Él es bueno. Amén. Lo que me da a entender es que cederle nuestro control a Dios en medio de nuestras circunstancias es lo que hace que nosotros podamos confiar en Él. Ahora bien, es importante recapitular algunas cosas que la pastora mencionó el domingo pasado. Cuando cedemos el control a Dios, descansamos en Dios. Y le recuerdo que el descanso no es un asunto meramente o únicamente físico. Descansar en Dios es tener la certeza y la convicción que verdaderamente le cedo el control a Dios. Amén. Cuando cedo el control, empiezo a caminar en fe. Cuando cedo el control, empiezo a caminar en fe. Cediendo el control a Dios, descanso de mis preocupaciones, descanso de mis adversidades, descanso de aquellas cosas y le digo al Señor: tú tienes el control de mi vida, y empiezo a caminar en fe. Y cuando caminamos en fe es donde empiezo a ver aquellas cosas imposibles hacerse posibles. Amén. Aprendimos que en el descanso le cedemos el control, y esto me enseña a empezar a confiar y conocerlo a Él. Y para conocerlo a Él es necesario llegar a rendir mi vida en adoración a Él. Rendir mi vida lo encierro en el ámbito donde yo necesito meterme en su presencia. Y cuando me meto en su presencia, es ahí donde Él empieza a alimentarme, a llenarme, y empiezo a conocerlo a Él. Cuando lo conozco a Él, empiezo a entender que mi voluntad empieza a ser rendida a su voluntad. Amén. Hace unos días subí una foto bien vacilona. Generalmente no subo fotos al Facebook. Mi Facebook es para hablar cosas de Dios, y muy pocas veces subo alguna foto familiar o una foto mía. Y subí una foto y en el comentario llegué y dije en el comentario: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. E inmediatamente muchas personas o algunas personas me llamaron: pastor, todo está bien, no sé qué.
y verdaderamente todo estaba bien, gracias a Dios. Pero Dios inmediatamente me daba a entender: te das cuenta que yo siempre estoy presente en todos los momentos de tu vida. Porque no estaba sucediendo nada. Y vieron personas que me llamaron: pastor, solo te llamé para saludarte, espero que estés bien, vi un mensaje ahí y de verdad que Dios está contigo. Y yo dije: sí, Dios siempre está presente en todas las circunstancias, buenas y no tan buenas. No hay malas, no tan buenas. Las malas no existen. Y es bonito porque es ahí donde veo cómo Dios siempre se preocupa por sus hijos. Y sentí algo lindo de Dios. Y lo interesante es que Jesús expresa en Lucas 22:42 diciendo: porque todos pasamos por circunstancias, pero lo más lindo de todo esto es entender de que no es mi voluntad, es que se haga la voluntad de Él. Y Jesús dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces cuesta entender esto, pero cuando le cedemos el control a Dios, entendemos que no es mi voluntad sino la voluntad del Padre. Y Jesús le cedió la voluntad al Padre. Jesús ahí en medio de esa posición, de esa circunstancia de saber que iba a ir a la cruz, Él sencillamente dijo: Señor, que no se haga, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Su respuesta a que se haga la voluntad de Dios tiene que ser visible con sus acciones diarias. Le repito, cuando yo digo que se haga la voluntad de Dios, esa respuesta que tengo que dar yo tiene que ser visible a mis acciones diarias. Y le digo esto por lo siguiente: nos llamamos ser hijos de Dios, nos congregamos, somos cristianos, pero muchas veces nuestras acciones no dicen que voy a hacer la voluntad de Dios, porque empiezo a tener acciones contrarias a la voluntad de Dios. Lo más duro de todo esto es ver una persona que usted cree que es un hombre, una mujer íntegra de Dios, cuando usted ve a esa persona haciendo cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios. Muchas personas, y no quiero que lo tome, ¿qué se me hizo Alex? ¿Me lo quito? ¿Me lo pongo? ¿Qué hago? No sé, pero ay, Dios mío, vamos a hacer un cambio aquí, Coca-Cola. ¿Qué es? Aquí, ya, ya. Vamos a seguir. Me desconcentra ese sonido raro. Ay, si no me lo quito, pero vamos. Y es interesante porque esa respuesta tiene que ser visible. Entonces, yo quiero invitarlo, porque yo no vengo a decirle lo que usted está haciendo mal. Lo que vengo a invitarlo a que usted revise cómo es que está su fe. Que revise cómo es que está su fe. Cuando yo reviso cómo está mi fe, es como yo estoy actuando verdaderamente según la voluntad de Dios. Amén. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia lo dice claramente. Entonces, cuando yo rindo mi voluntad y mis acciones son visibles a la voluntad perfecta de Dios, yo estoy agradando a Dios. Pero cuando usted está haciendo acciones incorrectas, usted no está agradando a Dios. Ahora bien, el libro de Hebreos 11, 6, 8 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Aquel que se acerque a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso en el descanso tengo que buscar a Dios. Cuando busco a Dios, cedo mi voluntad a Él. Eso hace que yo crezca en fe, que yo tenga en fe. Y esa fe tiene que ser visible en mis acciones.
Lo más duro de todo esto es que muchas veces nosotros recibimos tanta palabra de Dios, tanta enseñanza de Dios, y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Amén. En el contexto, la palabra fe en el griego es la palabra pistis. Y la concordancia Strong hace como referencia este significado a diferentes palabras. Fe, que es la palabra pistis, es convicción, credibilidad, veracidad en Dios, confianza en Cristo para salvación. Ahora bien, le pregunto, ¿quién es la fe? ¿Quién es la fe? ¿Sabe usted quién es la fe? No estoy preguntando qué es la fe. Estoy preguntando quién es la fe. Y el libro de Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe es Jesús. Amén. El cual por el gozo puesto delante del sufrimiento, delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No quiero que me malentienda, pero quiero que podamos ver que muchas veces destinamos nuestra fe a las cosas que queremos, a las cosas materiales. Y hablaba con Jonathan hace un rato, y yo le dije: haga un recuento de 10 personas, y generalmente esas 10 personas, su fe está fundamentada en que quiero provisión, quiero dinero, quiero casa, quiero carro. Pero ¿dónde está su fe? Si su fe es Jesús. Pero su fe siempre está direccionada en lo que usted quiere, y su fe tiene que estar ligada a la voluntad de Dios. Pistis. Y así es. Amén. Ahora bien, cuando veo esto y lo entiendo claramente, basamos muchas veces esa fe en lo que yo quiero. Y mi fe tiene que estar basada en la voluntad perfecta de Dios. Cuando Jesús estaba colgado en el madero, Jesús mismo representaba fe. Y hablaba con una persona y le decía, en ese momento que Jesús estaba en el madero, Jesús estaba lleno de fe, sabiendo que pronto usted y yo estaríamos aquí, porque Él fue a la cruz para que usted y yo fuéramos salvos. Mientras todo el mundo lo señalaba, lo escupía, lo pateaba, le decía todo, Jesús se llenaba, porque Él era la fe de que algo diferente había para nuestra vida. Amén. Ahora, fe, traducido al hebreo, es la palabra hebrea emuná, que significa confianza, fidelidad, firmeza, lealtad, honradez, justicia. Y esta se deriva de la palabra amén. Y amén significa así. Entonces en el hebreo, esa fe es emuná. Y emuná significa amén también. Así sea, es cumplido, es hecho. Pero también la fe en la palabra hebrea es la palabra bitajó, que significa también confianza. ¿Se acuerdan cuando les dije que enmarcaran esa palabra confiad? Porque la fe es confiar. Lo que pasa es que muchas veces tenemos una creencia falsa de lo que es fe. Y la creencia falsa está fundamentada en lo que yo creo, forzando a creer cuando no es la voluntad de Dios lo que estoy creyendo. Vamos poquito. No es simplemente creencia que vamos a obtener algo o que nos va a ir bien. Fe no es obligarnos a creer en algo con mucha fuerza y que esto va a suceder.
Que usted está, creo, voy a recibir ese prado, creo. Y usted creyendo se va a comprarlo y está con la deuda hasta aquí y no tiene para comer. Pero voy a recibir un prado. Amén. Creer, ojo con esto, mire qué lindo. Creer denota el acto y proceso de la fe. Para llegar a tener fe, Dios me va a meter en un proceso de creer. Y la forma de cómo voy a creer es cuando me congrego, cuando entro en intimidad, cuando escucho la palabra, cuando vivo para Él, cuando le sirvo. Eso hace que yo empiece a creer y esa fe mía va a empezar a aumentar. Amén. La palabra Hebreos 11:1 ahora sí me dice que es la fe. Es pues la fe, diga conmigo, la certeza. Ahí es donde está el error. Porque marco mi creencia en lo que yo espero. Y la fe es la certeza. Sigue diciendo. Y la convicción de lo que no se ve. La fe no es lo que no se ve. La fe es la convicción. Porque relacionamos este versículo en creer en algo que no se ve o en algo que quiero alcanzar. Pero en realidad este versículo me habla de la certeza y de la convicción. Cuando menciono certeza, estoy hablando de algo que es seguro. Y cuando hablo de la convicción, estoy relacionando con algo que es verdad. Diga conmigo, verdad. Amén. Ahora bien, expliquemos esto un poquito más detallado. Y vámonos a ir al libro de Hebreos 10:38. Porque dice lo siguiente: mas el justo vivirá por fe. No dice mas el justo vive por lo que no ve. Mas el justo vivirá por pistis. Pero sigue diciendo: y si retrocediese, no agradará a mi alma. Entonces, la pistis es mantenerme en fe, confiando en aquel que estuvo en el madero por mí, no retrocediendo, sino manteniéndome en fe, porque el justo por fe vivirá. No dice el que retrocede por fe vivirá, mas el justo por pistis vivirá. Pero muchas veces no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Por eso me fui a la traducción lenguaje actual y dice lo siguiente: los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Ojo lo que dice la palabra. Los que son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fiel, no estaré contento. ¿Están conmigo? ¿Sí? Amén. Ahora bien, emuná y pistis significan fe. El libro de Habacuc, escrito en el hebreo original, nos enseña lo siguiente. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, por emuná, vivirá. Ahora bien, ¿por qué muchas veces no es un asunto lo que usted pide materialmente? Porque generalmente usted se enorgullece de lo que usted tiene. ¿Y dónde están los que se enorgullecen de confiar en Jesús? Usted se enorgullece de confiar en el autor y consumador de la fe, pero sus acciones no son visibles. Sus acciones no son visibles. Sus acciones van en sentido de ser un malcriado,
de tener un mal temperamento, de gritar, de decir malas palabras, de andar haciendo lo que no tiene que hacer. Y Jesús, por medio de la fe, no te enseña eso. Jesús lo que nos enseña es confiar. Porque en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias, muchas veces retrocedemos. Pero Él dice claramente: el justo, por su fe, por emuná, por pistis, vivirá. ¿Qué es lo que usted necesita para vivir? ¿Dinero? ¿Casa? ¿Carro? ¿O necesita a Cristo? Amén. La fe, emuná, es la cualidad del carácter del Creador. Cuando tenemos fe, tenemos una cualidad del carácter del Creador. Y cuando Dios crea, o cuando Dios me crea en el cielo, me crea con emuná. Me crea con un poquito de fe. Porque Dios me crea sabiendo que el propósito para el cual Él me creó es fundamental cuando soy formado aquí en la tierra. Y Dios, con esa fe que depositó en mi espíritu, está creyendo o tiene la fe de que yo voy a cumplir ese propósito divino aquí en la tierra. Dios no me mandó para que yo tenga riqueza. Sí, Dios te quiere bendecir, pero Dios me creó bajo el fundamento claro de poder llevar el evangelio a todos aquellos que necesitan de Dios. Cuando somos formados, Dios deposita fe. Desde que yo nazco, tengo un depósito de fe. Y mi espíritu tiene fe de mi Creador. Cuando yo nazco, no nazco pensando en que quiero casa, que quiero carro, que quiero prosperidad, que quiero cosas materiales. Yo no nazco pensando en eso. Usted nace con fe bajo un propósito divino de Dios. Un niño no está pensando en nada de esas cosas. ¿En qué estás pensando ahora? Cuando hablamos de fe, lo primero que estás pensando en una necesidad propia, cuando tu necesidad se llama Jesucristo. Y es por eso que el proceso en nuestra vida desarrolla fe. Y eso va en función de que podamos crecer en Cristo Jesús. ¿Cómo es que sucede todo esto? Porque si no tuviéramos aflicciones, si no tuviéramos necesidades, no nos acercamos a Jesús. Autoanalícese. Si usted no hubiera estado pasando por la circunstancia que usted y yo pasamos, no estaría aquí. Y ojo, estamos aquí, pero muchas veces nuestro pensamiento, nuestro ser está pensando en querer hacer otro montón de cosas. Le decía a una persona, no sé si está aquí, y si no está aquí, por redes sociales le va a llegar el golpe. Tiene su trabajo propio. Y esa persona, yo le digo, son 2 horas el domingo el servicio. En 2 horas se va a hacer más rico o más pobre. Entonces, ¿dónde está su confianza? En esas 2 horas que usted cree que va a ser mucha plata, o su confianza está en el autor y consumador de la fe. ¿Se da cuenta que muchas veces es lo que yo quiero y no la voluntad de Dios? Ya me voy a quitar esto, ya estoy mal. El libro Lamentaciones 3, 22 al 23 dice, porque cuando empezamos en ese proceso, Dios siempre está presente. Y miren lo que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu emuná. Porque emuná significa fidelidad, porque Él es fiel. Emuná significa fe, pero emuná significa fidelidad.
Si yo soy fiel, ¿cuánto más Dios no va a ser fiel? Amén. Dios es fiel, Dios es emuná. Él no practica la injusticia, Él es recto y es justo. Pero es interesante porque la palabra griega para fiel es la palabra pistos, hablando propiamente de la fidelidad de Dios hacia mí, hacia nosotros. Lo lindo de todo esto es entender que Dios siempre sigue siendo fiel a pesar de que nosotros no seamos fieles. A pesar de que usted y yo no seamos fieles, Dios sigue siendo fiel porque Él es fe. Él no puede ir en contra de lo que es Él. Dios siempre va a ir según lo que Él es. La palabra de Dios declarada es una palabra que se cumple. Y toda palabra que se declaró sobre el Mesías, esa palabra se cumplió. Y toda palabra que usted ha recibido, si está alineada a la voluntad de Dios, usted la recibe. Yo voy a creer por usted. Yo tengo emuná por usted. Yo tengo emuná por usted. Yo tengo fe por usted. Yo tengo emuná por usted. Dios tiene fe por usted. Dios tiene emuná por usted. Lo que pasa es que usted tiene que creerlo. Sí, lo voy a cambiar porque ya estoy loco. Ya me tiene loco esto. Sí, porque ya yo no sé qué voy a hacer. Sí, aló. Sí. Voy a quitarme esto, chopitán. Ya no puedo brincar, así que súbale un quinquinquín aquí. Ay, gracias. Ahora bien, ahora sí. Sí. No es un asunto de creencias. Es un asunto de saber ser fiel a que Él va a cumplir con su palabra. ¿Recibimos la palabra? Sí, Él va a cumplir con esa palabra. Pero usted solo celebra cuando usted le declaran cosas materiales. Si le declararan algo que usted tiene que dejar de hacer, no lo declara, no lo celebra. Cuando a usted le declaran algo que tienes que dejar de hacer, y el mejor profeta que usted puede tener se llama palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay muchas cosas que usted sabe que tiene que dejar de hacer, pero sigue haciéndolas. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está emuná? ¿Dónde está pistis? Amén. Amén. Lo que yo sí sé es que fe es actuar con fidelidad, firmeza, constancia y verdad. Cuando yo tengo fe, yo actúo con constancia. Sigo haciendo día con día la palabra de Dios. Sigo actuando con fidelidad. Le soy fiel a Dios. No quiero fallarle a Dios. Me mantengo en los estatutos, en la ordenanza de Dios. Sigo avanzando en confianza. Sigo avanzando en fidelidad. Cuando le soy fiel a Dios, me mantengo fiel en todo. Cuando entiendo que tengo que tener verdad, es la verdad de la palabra de Dios. Si la palabra me dice que es por aquí voy. Pero muchos lo que hacen es ir al contrario de la palabra. Por eso, ¿dónde están tus acciones de fe? ¿Dónde están nuestras acciones de fe? Y estudiando para buscar una referencia, un concepto claro de lo que es fe, y que podamos pues verlo de una forma bien clara. Esta palabra emuná tiene 3 raíces importantes y deriva, número 1, de la palabra emun, que significa confiable, fiel. Es una persona que guarda y transmite la verdad. Una persona que se guarda para Dios, una persona que transmite lo de Dios y una persona que camina en la verdad. ¿Qué es lo que usted se guarda? ¿Se guarda como viste? ¿Se guarda como habla? ¿Se guarda por donde anda? ¿Qué es lo que usted transmite? ¿Transmite paz, amor, gozo o pleito, contienda, enojo? Es una persona que está en la verdad.
¿Usted camina y camina en esa luz o se anda escondiendo lo que no se tiene que esconder? La segunda palabra o la segunda raíz de emuná es la palabra amán, que significa levantar, mantener, permanecer, confiar, cumplir y ser leal. Pero me llama la atención específicamente la palabra levantar. Si Dios te levantó de donde tú estabas, es para que tú des frutos. La tercera es la palabra amón, y da a entender que es una persona que desarrolla una habilidad. En Proverbios 8:30, en la Nueva Versión Internacional, dice: allí estaba yo a su lado, afirmando su obra, día tras día me llenaba yo de alegría. Siempre disfrutaba estar en su presencia. Ahora bien, fe de esta raíz de emuná y la tercera raíz, que es amón, lo que está diciendo es que yo tengo que entrar en un proceso continuo de estar en su presencia, y ahí en su presencia es donde yo voy a poder crecer en la fe. Si usted no se mete en su presencia, si usted se queda con lo poquito que hacemos aquí, su fe no va a crecer, porque usted viene a alimentarse. Pero ¿qué pasa los demás días de la semana? ¿Qué pasa cuando usted decide hacer otras cosas? ¿Qué pasa cuando usted se llena de tantas cosas y no le dedica su tiempo a emuná? Su fe, su emuná se va a debilitar. Hay muchas personas débiles en emuná. Hay muchas personas que están débiles en emuná. Hay muchas personas débiles en la fe. Hay muchas personas débiles en pistis. Hay muchas personas que son débiles y es por eso que flaquean. Pero entre más usted permanezca en la presencia, usted se va a fortalecer en emuná, se va a fortalecer en pisti. Y cuando venga la adversidad, cuando vengan las circunstancias, usted se va a mantener constante, va a caminar en la verdad, va a serle fiel a Dios y no va a retroceder. Pero si usted no está en su presencia, se va a debilitar en la fe. Amén. Pero esta palabra amón en el hebreo significa emet, que significa, diga conmigo, verdad. La fe está ligada a la verdad. Practica la verdad día con día. ¿Qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Practica la verdad. Practica lo que dice la palabra de Dios. Practica lo que dice tu Biblia. ¿Usted practica lo que dice su Biblia? Probablemente sí, y mucho más probable no, porque usted no se mete en su presencia, porque usted no se mete en su palabra, porque usted no se alimenta de la verdadera palabra profética, que es la verdad, que es la Biblia. Pero usted quiere venir aquí cuando venga un profeta y empieza a declararle cosas lindas, pero cuando ese profeta te diga: no estás metiéndote en la palabra, hoy te estoy diciendo: no te estás metiendo en la palabra, métete en la palabra para que tu fe aumente. ¿Ve? Se lo demostré. Le profeticé algo que usted no quiere escuchar. No, que usted no quiere hacer. Pero hace un rato mi esposa dijo: Dios te va a prosperar, y todo el mundo: amén, amén. Lo que no entendemos es que esa prosperidad no proviene por lo que yo creo, sino por la fe de Él. Y si yo no tengo confianza en Él, y yo no sé lo que es confiar en Él porque no me meto en su palabra, la prosperidad no va a llegar. Hay muchas personas prósperas, pero no tienen a Dios. Y si se va a esa prosperidad, se quedan sin nada. Pero hay personas que no tienen nada, pero tienen a Dios. Y si siguen estando sin nada, tienen más porque tienen a Dios. El tener a Dios no es decir que
soy cristiano o que vengo a la iglesia. El tener a Dios es vivir una vida que sea visible, que le sirvo, que actúo, que amo y le soy fiel al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que fue a la cruz en fe por usted y por mí, para que tuviéramos perdón bajo un propósito divino por el cual Él te ha llamado. Amén. Emuná es la fe que me lleva a ser una persona fiel y confiable. ¿Dónde están los confiables de Dios? Dios te puede confiar algo. Dios te puede confiar algo. Estoy preguntando, ¿Dios te puede confiar algo? Sí, Dios te puede confiar algo. Si no tienes fe, no te va a confiar nada. Si no confías, si no tienes fe, si no tienes emuná, Él no te va a confiar nada. En mis anhelos o en mis pensamientos, cuando yo llegué a la iglesia, yo nunca pensé o creí, o no sé, nunca estuvo por mi mente que yo iba a ser pastor. No estaba. Solo Cari, que llegó y me enjachó, porque no fue una palabra que me declaró, me enjachó. Porque como estábamos chispeados, ¿sabe lo que es chispeado? Estábamos ahí medio. Ella pelea mucho, peleaba. Y entonces cuando volvimos, ella dijo: la única forma que sigamos que usted se meta en la palabra, que usted se meta con Dios y que se haga pastor. Yo, sí. Yo tenía claro mi camino en el Señor, porque yo llegué al camino del Señor y me enamoré del Señor, pero en mis planes no estaba que iba a ser pastor y todo el asunto, no. Pero no es mi voluntad, es la voluntad de Él. Y para que se haga la voluntad de Él, Él tiene que estar confiado de que usted o yo vamos a cumplir el llamado, la asignación. Y no estoy hablando solamente, puse el ejemplo de ser pastor, pero si le hablo a los varones, los esposos, Dios confía en que usted haga lo correcto. Dios confía que usted sea un sacerdote. Dios confía que usted ame a su esposa, que usted dirija a su familia, que ame a sus hijos, que les enseñe. Esposas, Dios confía de que usted sea esa ayuda idónea, esa mujer sabia, esa profetisa. Amén. Pero para eso necesitamos estar en la verdad. Y para explicar la verdad o qué es la verdad, en Juan 1:16, en Juan 1:6, primera de Juan, 1:6, dice lo siguiente: si afirmamos que tenemos comunión con Él, ojo con lo que es la verdad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Quisiera decir muchas cosas, pero mi afán no es hablar y decir la cantidad de pecados o situaciones que podamos estar viviendo. Lo que quiero que lleguemos a entender es que sí, Él quiere bendecirnos hasta materialmente, pero mi fe, mi emuná, mi pistis empieza cuando yo empiezo a confiar en Jesús, porque Él es la fe. La verdad, verdaderamente hablando, es cuando yo practico y ejecuto lo que está escrito en la verdad, en la palabra. La gran pregunta que quiero hacerle: ¿usted tiene fe?
Solo Allen y unos cuantos. Ya vemos como 250. La gran pregunta, ¿usted tiene fe? Sí. Pero viene la otra pregunta. ¿Verdaderamente estamos practicando la verdad? No, solo autoanalícese usted. Porque yo me estoy autoanalizando. Yo estoy predicando y me estoy predicando a mí mismo. Pero lo más lindo de todo esto es que cuando practicamos la verdad y cuando caminamos en la verdad, Dios se goza de nosotros. Tercera Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted hace la verdad, Dios se goza de usted, Dios se alegra. Pero dejemos de dejar de entristecer a Dios. Emuná es el camino que yo elijo seguir. Elijo seguir la verdad, elijo seguir la fe. Y es el camino que Dios quiere que todos nosotros elijamos. Y es bonito porque cuando elegimos esto, Jesús mismo es el que ora. Y me encontré un versículo lindísimo, porque en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y si usted lee el título, dice en su Biblia que es la oración que Jesús hace a sus seguidores. Y ora para que nos santifiquemos en su verdad y que podamos vivir o practicar o caminar en la palabra, que es la verdad. Tener fe es serle fiel a la verdad, a la palabra de Dios. Fe, emuná, es la fidelidad a la voluntad perfecta de Dios. Pero hablar de fe es muy sencillo. Pero si no hago obras, hay una fe que está. El libro de Santiago nos dice: lo mismo pasa con la fidelidad de Dios. De nada nos sirve decir que les somos fiel si no hacemos nada que le demuestre. Esa clase de fidelidad es muerta, esa clase de fe es muerta. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Pero el verso 18, porque nos quedamos siempre en el 17, pero sigue diciendo el 18: a los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir: tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno. Y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. La fe, la obra de la fe, la obra de emuná se demuestra por medio del amor. Usted me puede decir que tiene mucha fe y que usted ha recibido muchos milagros, pero si no tiene amor, no tiene nada. Nothing, nanay, nada. Si no tiene amor, no tiene nada. Y en Gálatas lo dice claramente, en Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. Entonces mi fe tiene que ir de la mano del amor. Entonces, ¿quién es la fe? Jesús. ¿Y quién es el amor? Jesús. Él es la fe y Él es el amor. Y había un versículo que retumbaba y no lo iba a introducir, no lo iba a colocar en el bosquejo. Y anoche como a las, 12, 1 de la mañana, no sé a qué horas pasé los versículos, creo que fue como a esa hora. Hay una historia de fe. Porque una cosa es enseñarte lo que es fe, pero es necesario ver la fe aplicada.
Y la Biblia en el libro de Lucas 7, del 1 al 10, me habla de la fe del centurión. Y Jesús estaba hablando, dice, Jesús entró a Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Y dice la historia, como oyó hablar de Jesús, ¿como qué? Oyó. La fe viene por él. Lo que usted oye es lo que va a alimentar tu fe. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a uno de sus líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia: este hombre merece que concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que ha construido una sinagoga. Usted no necesita tener nada para que Jesús te bendiga. Ya usted es bendecido. Pero lo interesante de aquí es ver cómo una persona se mueve en fe por lo que oye. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle. Entonces Jesús recibe el mensaje: mire, Jesús es necesario. Ese hombre ha sido un hombre bueno, construyó una sinagoga. Entonces Jesús dice: ok, él pidió algo, voy a ir a concedérselo. Entonces Jesús empezó a caminar. Cuando Jesús estaba casi cerca, el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia. No te preocupes, Dios. No te preocupes, Jesús. Pues no merezco que entres bajo mi techo. El hombre reconoció su condición. Cuando usted reconoce su condición, Jesús actúa en tu vida. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Él sabía su condición y él necesitaba estar de otra forma para presentarte ante Jesús. Abro paréntesis: sin santidad nadie verá. Él sabía que no estaba bien, entonces no fue. Él no fue. Lo que me está diciendo es que si yo no guardo mi santidad y si yo me presento ante Jesús a pedirle cosas y no estoy bien, no vas a recibir nada. Pero con una sola palabra que digas: quedará sano mi siervo. Viene lo interesante aquí: porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud, contestó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe, un emuná, un pistis tan grande. Solo una palabra: envía. Ya tienes la palabra. Ya Dios te dio una palabra. Ya esa palabra la tienes. Dios te ha dado esa palabra. Ya Él la envió. Si tú lo crees como el centurión, lo recibes. Si tú crees como el centurión creyó, Jesús no tuvo que estar ahí. Jesús no tiene que bajar del cielo. Ya Jesús dio una palabra a tu vida. Lo que necesitas es tener emuná. Lo que necesitas tener es pistis. Necesitas confiar en lo que ya Él habló a tu vida. Cuando Él habló a tu vida, no habló bajo tu voluntad, bajó bajo la voluntad de Él. Porque la voluntad del Padre es la que se cumple. Es la voluntad del Padre. Es ahí donde empezamos a recibir la verdadera bendición, la verdadera fe, el verdadero milagro. Porque cuando tú verdaderamente
quitas tu voluntad para que sea la voluntad del Padre y guardas tu santidad, guardas la verdad, guardas la palabra, es ahí donde tu fe aumenta, tu fe aumenta, tu fe aumenta y empiezas a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y la gente verá, la gente verá. La gente verá que lo que te fue declarado y lo que tú declaraste se ve visible. Con el permiso de mi tía Marta, Casa Emuná. Jesús es la salvación. En Emuná, no sé cuántos encuentros hemos hecho. Yo no tengo la cuenta, no sé si tía tiene la cuenta. Pero por la fe de Emuná, muchos de nosotros estamos aquí. Suave, suave, no se me alborota porque no he terminado. Y hablando y le dije a tía, me senté el viernes, creo que fue, sí. Y le dije, tía, ¿por qué el nombre de Emuná? Y empezamos a tener una conversación interesante ahí de los diferentes significados e incluso de una Biblia específica que hay. Me mandó un comentario, lo leí, lo mastiqué y todo lo demás. Pero lo lindo de todo esto es que en la iglesia donde ella se congregaba antes, hacían encuentros o hacen encuentros. Y tía, por una invitación de ir a servir en la cocina, ¿a dónde? En la cocina, donde tú crees que nadie te ve, es ahí donde Dios te enseña lo que Él quiere que tú hagas. Y entonces tía me cuenta que ella empezó a trabajar y ahí en la cocina empezó a aprender. Ella me cuenta que ella nunca fue líder de una cabaña, que en una ocasión trabajó como asistente. Pero ella veía todo. Ella veía cómo la infraestructura, cómo era todo. Y ella declaró una palabra a su vida. Y ella dijo: ustedes van a ver, porque yo voy a hacer un lugar para que la gente llegue ahí y reciba la salvación de Dios. Lo interesante es que tía es una profesional, es licenciada en enfermería y tenía un puesto de jefatura, era jefa de enfermería. Y lo lógico hubiera sido que ella empezara a construir Emuná cuando ella trabajara, cuando ella estaba trabajando. Pero Dios no se lo permitió. Porque si lo hubiera hecho en ese tiempo, ella hubiera confiado más en su salario que en Dios. Muchas veces confiamos en lo que podemos hacer y no es en lo que podemos hacer, es en lo que Dios quiere que hagamos. Tía llega, se pensiona y lo primero que hace es, antes de pensionarse, ella empezó a venir a darle un servicio a Dios en esta casa, porque ella se movió en fe. Moverse en fe no es quedarse y creyendo que yo tengo fe. Ella empezó a hacer una obra de fe. Empezó a agarrar bus en San José, venirse para acá y empezar a dar la academia de obreros, la academia. Ella sacaba de su plata, no de la plata de la iglesia, de su plata, hacer una obra. Una fe sin obra es fe muerta. Y lo hizo por amor, porque ella es Emuná, ella es Pisti, ella es fe. Y ella se pensiona. Cuando se pensiona, inicia el proyecto Casa Emuná. Y tía muy claramente hubiera dicho: mi liquidación, mi pensión, mi ¿cómo se llama eso? Sí, mi cesantía, eso que le dan cuando uno se pensiona, lo voy a agarrar para viajar, me lo voy a tirar encima. Pero ella dijo: esto es para el sueño de Dios.
Y compró el terreno y empezó a construir. Lo sorprendente de esto es que todas las semanas que ella iba donde Freddy, donde el hijo de tía. Oh, Freddy, tal vez me esté escuchando Freddy. Y entonces Freddy le decía a tía, ¿qué seguimos haciendo? Vamos a hacer esto y esto. Y tía, sabiendo que no tenía un colón para seguir la obra, solo dijo, sí, la otra semana seguimos. No dependía de salario, ya la liquidación se fue, solo quedaba confiar. Ella declaró y empezó a ser visible. Pero en medio del proceso, lo que nos queda es aumentar nuestra fe. Y ella le dijo a Freddy, sí. Y empezó. Y llegó el fin de semana y Dios proveyó. Y la semana que seguía, no había, pero sí, Freddy seguía construyendo. Y tía seguía confiando y Dios proveyó. La pregunta es, ¿por qué Dios proveyó? Tía no hizo Casa Emuná para hacerse rica. Tía hizo Casa Emuná para que nosotros pudiéramos tener un lugar para recibir la salvación de Cristo, que eso significa Casa Emuná, que significa fe. Fe es la salvación de Cristo. Eso es Casa Emuná. En medio del proceso hay cosas que no salen como uno esperaba. Y no porque uno no está siguiendo lo que Dios le está indicando. Porque cuando Dios te da la visión y las cosas son como usted o como Dios te dio la visión, pero hay externos que hacen lo que se les pega la gana, la visión se entorpece un poquito. Y hablando con tía, hay cosas que se hicieron en Emuná, en Casa Emuná, que no eran como ella le había dicho a Dios o como Dios quería que se hicieran. Y han habido probablemente circunstancias donde entra la duda. La duda no es malo. La duda lo que hace es hacer que tú te detengas, descanses en el Señor y que puedas confiar de que hay una respuesta y una confirmación de Dios de lo que tienes que hacer, de lo que estás dudando. Y en una decisión que ha querido tomar tía, yo le dije a tía, solo espera en el Señor. Porque muchas veces tenemos que esperar en el Señor. Esperar en el Señor es tener emuná. Mi mensaje termina. Jonathan, ¿qué es lo que quieres de Dios? Pastor Alan, ¿qué es lo que quieres de Dios? Pastora, esposa mía, ¿qué es lo que quieres de Dios? Jan, ¿qué es lo que quieres de Dios? Javi, ¿qué es lo que quieres de Dios? Tía, ¿qué es lo que quieres de Dios? Hey, una vez le dije a tía, Dios te va a bendecir mucho. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ella? Sí, amén, para que Proyecto Navidad pueda seguir. Tía, Dios no nos da millones porque Dios no quiere que sea con nuestras fuerzas.
Dios quiere que Proyecto Navidad siga sumando fe de toda la iglesia para bendecir a otros. Pero cuando a usted se le dice Proyecto Navidad quiere hacer algo, usted no da ni un colón. No sé cuánto vemos aquí. Si cada uno de nosotros diéramos 500 o 1000 colones, ya compramos paredes, ya compramos techo, ya compramos perling y podemos bendecir a familias que necesitan. Eso es fe. Eso es emuná. Eso es pistis. Porque cuando yo doy, yo estoy confiando en el que me proveyó. Y como es Él fiel a mí, yo le soy fiel a Él. ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios te dé? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios te dé? ¿Qué es? Neno, ¿qué es lo que tú quieres que Dios te dé? Freddy, ¿qué es lo que tú quieres que Dios te dé? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tú quieres que Dios te dé? Para que Dios cumpla lo que yo quiero, lo primero no es tener una creencia falsa. Lo primero es tener emuná. Si tienes fe y lo que necesitas está alineado a la voluntad perfecta de Dios, créeme algo, lo vas a recibir, lo vas a recibir, lo vas a recibir, lo vas a recibir, lo vas a recibir. Yo no sé, pero lo vas a recibir. Vamos, recibe, lo vas a recibir, vamos, recibe. Vamos, recibe, toca a alguien y dile recibe, vamos, toca a alguien, vamos, toca a alguien, recibe, vamos, toca a alguien, vamos, recibe, vamos, toca a alguien, vamos, tía, recibe, tía, ay, vamos, toca a alguien, levántate y toca a alguien, levántate y toca a alguien, vamos, levántate, toca a alguien, vamos, toca a alguien, muévete en fe, vamos, muévete en fe, toca a alguien, recibe, toca a alguien, vamos, toca a alguien, muévete y recibe, toca a alguien, porque Dios te quiere usar, toca a alguien. Sí, Deima, envía la palabra, envíala, decláralo, recíbelo, recibe, es por emuná, recibe, más, recibe la fe, recibe emuná, recibe pistis, recibe lo que tanto anhelas, la voluntad de Dios. Hoy vengo como profeta de Dios y toda palabra alineada a la voluntad perfecta de Dios se cumple. Vamos, se cumple. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo me voy a mantener firme y confiable, caminando en la verdad. Y la verdad es sí y es amén. Levanta tus manos ahí donde usted está. Recibe. Algo viene. La fe empieza a aumentar. No es por casualidad lo que se ha estado predicando. No es por casualidad. Lo que Dios quiere es que
la iglesia portadora de su gloria se mantenga firme en emuná, firme en emuná, firme en pistis, firme en la fe, dando testimonio vivo de la fe de Dios en tu vida. Aquel Jesucristo que te salvó, esa es la fe de Jesús, esa es la fe de Jesús. La fe de Jesús está sobre tu vida la fe de Jesús. Vamos, recibe la fe de Jesús, recibe, aumenta la fe, empieza a creer, empieza. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, que es la verdad, se cumple. Hey, escucha esto. Deja de jugar con la bendición que Dios te ha dado. Deja de hacer. Tú sabes bien lo que no estás haciendo según la voluntad de Dios. No puede ser posible que Dios te ha alimentado, Dios te ha enseñado, y por las circunstancias, por la adversidad, has dejado que tu fe se debilite y empiezas a hacer cosas que Dios no quiere que hagas. No estás agradando a Dios. Empieza a agradar a Dios. Empieza a aumentar tu fe. Empieza a tener emuná. Solo cree. Fe, emuná. No es un asunto de vista, es un asunto de confiar en Dios, no en el hombre, sino en Él. Serle fiel, porque Él es fiel contigo. Cuando ya tú no estás haciendo, Él está haciendo. Dios está haciendo. Vamos, adórale. Vamos, adórale. Vamos, entra en adoración. La fe se aumenta.